El ladrón siempre es una persona egoísta que piensa solo en sí mismo. Una persona que siempre recibe pero que no da. Al ladrón no le importa el daño que hace a otros. No quiere ser la víctima de un fraude, no quiere que otras personas le engañen, pero no le importa si él hace lo mismo a expensas de otras personas. Debemos preguntarnos, cada uno de nosotros, si nuestra vida está caracterizada por el dar o solo por el recibir. Vamos a hablar ahora en este momento acerca del robo espiritual que también existe. Ahora examinaremos algunas de las formas más comunes en que los creyentes son tentados a robar. Como veremos en el caso de algunos creyentes, este pecado consiste casi siempre de un tipo de robo espiritual. Los creyentes cometen este pecado teniendo algo que están obligados a dar. Según 1 Corintios capítulo 12, cada asamblea local está compuesta de miembros específicos. Cada miembro ha sido colocado en el cuerpo de Dios con ciertas tareas y responsabilidades que debe cumplir. Lo podemos leer en 1 Corintios capítulo 12, del versículo 14 al 27. Aquí el apóstol enseña en este pasaje que todos los miembros de la iglesia dependen los unos de los otros, para llevar a cabo así los propósitos de Dios. Y cada asamblea local tiene cierta cantidad de trabajo, de evangelismo, de servicio, de varios servicios. Y todo esto obviamente para el Señor. Para cumplir con esta tarea, cada miembro tiene cierto papel que debe desarrollar. Por ejemplo, la responsabilidad de orar, de dar de su tiempo, de sus recursos, de ayudar, de participar en el evangelismo y de sobrellevar las cargas de los unos y de los otros, por mencionar algunos. Y lo que ocurre frecuentemente en la iglesia es que solo unos cuantos miembros cumplen con sus responsabilidades mientras que los demás no hacen nada. El resultado de esto es semejante a lo que sucede en un trabajo cuando hay una o varias personas que son flojas, que hacen muy poco o que trabajan a medias, y por consecuencia los demás trabajadores tienen que hacer su parte. Tienen que trabajar el doble, sacrificando su propio tiempo y energía para suplir lo que los otros no están haciendo. El resultado es que la eficiencia y la productividad de la empresa se ve disminuida simplemente porque algunos empleados no quieren trabajar. Y en realidad las personas que no trabajan están robando el tiempo, los recursos y la energía de los demás. Y esto es precisamente lo que sucede en muchísimas iglesias. En muchos casos, la mayoría de los miembros de una iglesia son ladrones espirituales. El apóstol dice en Gálatas, en el capítulo 6, versículo 2 al 3, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que estima de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Aquí tenemos precisamente el punto en que cada iglesia hay necesidades, hay problemas, hay peticiones especiales de las cuales debemos orar. Siempre hay personas que necesitan ayuda. Y el compañerismo cristiano, la amistad cristiana y el apoyo espiritual de sus hermanos. Esta es una gran necesidad y siempre presente en una iglesia. El problema es de que hay muchas personas que están dispuestas a recibir todo esto, pero no quieren dar de sí mismas. Muchos son miembros de una iglesia que reciben todos los beneficios, todas las bendiciones, todos los privilegios espirituales que pertenecen a los miembros, pero no dan a cambio nada. Son ladrones espirituales porque retienen lo que están obligados a dar. ¿Qué es lo que causa el robo espiritual? Este tipo de comportamientos está casi siempre caracterizado por la inmadurez espiritual. El bebé o el infante, un niño, recibe toda la atención de sus padres, todos los beneficios y los cuidados de la familia y no devuelve casi nada. Entonces, se le puede llamar de esta forma también a una persona que, de hecho, es normal que una persona en un inicio en la iglesia se considere de esta forma, pero con el paso del tiempo ya no puede ser así. Y lo que causa esto en primer lugar es la soberbia. En muchos casos este pecado es el resultado de lo que el apóstol dice en Gálatas capítulo 6 versículo 3, porque el que estima de sí que es algo, no siendo nada a sí mismo se engaña. Hay algunos creyentes que tienen una opinión muy alta de sí mismos. Creen que merecen la atención de los demás y que son personas tan especiales
que su falta de cooperación es justificable y realmente creen tener motivos para justificar este robo espiritual, cuando no es así. En segundo lugar, tenemos como base el egoísmo. También este pecado tiene su raíz en esto, en el egoísmo y en la falta de amor. El ladrón en la calle cree que tiene el derecho de robar porque se preocupa solo por sí mismo. Es también un ejemplo. El ladrón en la calle no toma en cuenta a otras personas, entonces no le interesa el daño que pudiera hacerles. Y esta actitud egoísta se manifiesta también en muchos creyentes. La persona que es un ladrón espiritual se ofende y se queja cuando los demás no le dan toda la atención que quiere. Vamos a hablar ahora de la falta de amor también como causa del robo espiritual. También hay muchas personas que dan de sí mismas, pero solo a condición de que se les dé de vuelta. Es decir, dan solo para obtener lo que quieren, como si la iglesia fuera un tipo de negocio. Y la Biblia enseña que el amor verdadero nos conduce a dar de nosotros mismos sin que tengamos que esperar que algo nos sea devuelto. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 5, nos dice que el amor no busca lo suyo. El amor verdadero os conduce a interesarnos en los otros creyentes, en sus problemas y en sus luchas. Nos conduce a preocuparnos por ellos y a orar por ellos y a ayudarlos en sentido práctico. La ley de Cristo, que Pablo menciona en Gálatas 6:2, dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Con esto se refiere a la responsabilidad de amarnos y apoyarnos los unos a los otros. Otro motivo por el cual hay robo espiritual son las prioridades equivocadas. También hay algunos creyentes que no tienen tiempo para cumplir con sus responsabilidades hacia los demás. Dicen que no tienen tiempo, pero la realidad es que han robado del Señor y de los miembros de la iglesia todo su tiempo libre. Lo roban para malgastarlo en ellos mismos. Ningún creyente tiene el derecho de vivir como quiera, puesto que todos los creyentes han sido comprados ahora por Cristo y ya no se pertenecen a sí mismos. En Romanos 14, versículos 7 al 8 dice: ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí, que si vivimos, para el Señor vivimos. Esto significa que ni nuestro tiempo, ni nuestros recursos, ni ninguna otra cosa que tengamos nos pertenece a nosotros mismos ahora. Nunca ha sido así. Todo lo que tenemos y todo lo que somos es un don de Dios, y hoy lo tenemos más claro. Incluso nuestra vida, nuestra salud, nuestra familia, nuestras posesiones materiales y nuestro dinero, todo lo que tenemos nos ha sido prestado por el soberano del universo, y a Él rendiremos cuentas de todo. En quinto lugar, otro motivo es el mal uso de los talentos. No debemos caer en el error de pensar que alguna cosa es nuestra. Las personas normalmente piensan así y creen que son los dueños de todo lo que poseen, incluso dueños de sí mismos. Y la verdad es que los que no creen, los inconversos, son todos ladrones. Todos hemos sido ladrones en su momento. Nos hemos comportado, o actualmente mucha gente se comporta como si fuera dueña de sí mismo y como si sus posesiones materiales realmente les pertenecieran a ellos. Los no creyentes roban sus vidas, sus dones, sus capacidades, su tiempo, su salud y su energía. Todas estas cosas son robadas de Dios y malgastadas en ellos mismos. La parábola de los talentos que podemos leer en Mateo 25, de versículo 14 al 19, enseña que Dios ha concedido a cada uno cierta cantidad de talentos y que tendremos que rendirle cuentas por el uso que hagamos de ellos. Y ningún hombre es dueño en sentido permanente de ninguna de las cosas que posee, ni siquiera de su propia alma. Y podemos ver la parábola del joven rico insensato también en el capítulo 14 de Lucas, en el versículo 15 al 20. Sí, esto ilustra un poco más esto. Otro punto por el cual es causado el robo espiritual es la falta de gratitud. Hay algunos que dicen ser creyentes que no devuelven a Dios una porción de las bendiciones que han recibido de su mano. Ya hemos señalado de Malaquías que esto constituye un tipo de robo espiritual. Su causa descansa en la falta de gratitud, en un corazón no agradecido por los dones y las bendiciones de Dios. En todo os he enseñado que trabajando así
es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Lo recordamos nuevamente de el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 35. Y a fin de cuentas, este mandamiento significa lo que Cristo dijo. En cada área de nuestras vidas debemos esforzarnos para que seamos caracterizados por el dar, es decir, por el amor verdadero. Este mandamiento alcanza a nuestros tratos con las personas, con nuestra familia, en el matrimonio, y especialmente con nuestra relación y el trato con la iglesia. Esto nos exhorta a que dejemos de robar si no nos hemos dado cuenta que lo habíamos estado haciendo, y que comencemos a dar cada día más, a motivarnos por el hecho de que, pues el Señor nos ha dado tanto. En primer lugar, nos ha dado la salvación, que es lo más grande, que es lo que nos ha permitido abrir los ojos y darnos cuenta de lo que realmente es importante y todo lo que se nos ha sido dado en todos y cada uno de los aspectos de nuestras vidas. Y no es que Dios necesite de nosotros, pero de esta forma nosotros le mostramos gratitud al Señor. Muchos de nosotros hemos desaprovechado, hemos malgastado todos y cada uno de nuestros talentos y nuestros recursos. Y no sabíamos, de hecho yo antes de conocer esto no sabía que eso significaba robar. Robarle a Dios su mérito, su gloria, y robarle, pues, todos los recursos que Él nos ha dado. Porque ya lo comentábamos, nada es nuestro, simplemente somos administradores de un momento en este mundo de todo lo que se nos ha dado. Entonces, el hecho de sentirnos dueños de todo nos hace caer en esta parte de la soberbia, de la codicia, y por eso valoramos y atesoramos tanto las cosas materiales y sentimos tan grandes pérdidas cuando perdemos algo material. Incluso, pues, muchas pérdidas en nuestras vidas nos han hecho reclamarle a Dios que el por qué no lo ha quitado cuando nunca había sido nuestro. Y hoy en día, hermano, amigo, espero que el haber escuchado este mandamiento haya sido de más luz en tu vida para que comiences a hacer esos cambios y tú estás con ese deseo de agradarle y honrarle cada día más a Dios. Por el momento hemos terminado. Te mando un fuerte abrazo. Te recuerdo que estamos dispuestos a compartirte un poco más. Incluso este archivo lo tenemos en digital. El estudio de El creyente y la ley moral de Thomas Montgomery lo tenemos en archivo digital y te lo podemos compartir con muchísimo gusto. A través de WhatsApp lo podemos hacer. Mi número es 449-155-1768. A través de este medio nos podemos comunicar. Si gustas, será un placer poder compartirte cada día más de todo esto. Por lo pronto terminamos. Damos gracias y gloria a Dios porque nos permitió llegar hasta este momento. Te mando un fuerte abrazo. Nos escuchamos en el siguiente programa y pues roguemos al Señor que nos siga guiando y nos siga cobijando como hasta ahora. Hasta pronto. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa Conociendo la Palabra de Dios con Alex Collazo. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón. Compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.